Hola, mujeres de la palabra, bienvenidos. Espero que todos están muy bien. Pues es un gusto que no estoy sola hoy, pero estoy aquí con mi amiga Nati. Nati está con nosotros desde Carolina del Sur y estoy pensando por mucho tiempo que me gustaría invitar una hermana en Cristo a venir y nada más conversar conmigo, practicar conmigo sobre esta realidad de poder perseverar en las pruebas, cómo se ve, realmente es posible, cómo hacerlo con gozo, esperanza y hablar de nuestras propias luchas también. Y inmediatamente yo pensé en vos, Nati, y es un gozo tenerte con nosotros. Es interesante para todos que escuchan que Nati y yo tenemos historias parecidas, pero opuestas. Yo conocí a mi esposo, que es Tico, en Carolina del Sur. Él estaba ya estudiando en el seminario. Cuando yo lo conocí, nos conocimos, nos casamos y venimos a su país de Costa Rica. Mientras Nati conoció a su esposo Robbie en Costa Rica, Robbie siendo estadounidense, él estaba estudiando en ESEPA, seminario ESEPA, ¿cierto? Sí, Cuando correcto. conoció a Nati, y ahora ellos viven en Carolina del Sur y está sirviendo y él pastoreando una iglesia uh, en español allá en Greenville, South Carolina. Pero te invito, Nati, a darte un poco más de introducción. Ay, gracias, Rebeca. Para mí es un honor estar con ustedes, con Rebeca y con todas las mujeres que escuchan, que siguen las mujeres de la palabra. Sí, mi nombre es Natalie y tengo dos apellidos. McClure es el de Costa Rica, pero aquí soy Richard. Mi esposo Robbie, tenemos dos hijos. Joshua tiene 10 años y Emma tiene ya casi 8 años. Y como dijo Rebe, vivimos en Costa Rica, hicimos ministerio ahí un tiempo, pero después nos vinimos a vivir a Estados Unidos y actualmente estamos sirviendo en una iglesia americana, pero que tenía una pasión y un corazón por alcanzar a latinos. Entonces estamos nosotros haciendo la parte de español y orando por los latinos aquí en Carolina del Sur. Hay muchos, ¿cierto? Hay más bien, hay muchos ticos también. Sí, hay bastantes. Si no me equivoco, la última vez que revisamos hay 60,000 latinos solo en Greenville. Así que hay mucho trabajo por hacer. Qué Sí. impresionante. Nati, es cierto que su iglesia tiene un ministerio a mujeres que tiene un nombre particular, Ministerio Ezer. Tal vez nos podría decir un poco sobre este ministerio. Sí, claro. Bueno, el Ministerio de Mujeres se llama Eser Kenegdo, viene de, en hebreo, en Génesis, el idioma original es ayuda idónea o contraparte esencial. Entonces, para no ponerle Eser Kenegdo, que suena un poco raro, solamente quedó Eser, como somos una ayuda. No solamente a nuestros esposos, pero en general Dios nos creó así y entonces así se llama el Ministerio de Mujeres aquí. Muy, muy lindo. Me encanta esto y nos inspira mucho, muchas ideas de cómo edificarnos como mujeres. Más bien, su iglesia ha publicado varios libros que ahora están en español, ¿cierto? Uno que se llama, se llama ¿cuál? ¿Cómo se llama? Es rosado. Esta, que está muy buena. La feminidad bíblica. Sí, sí, bueno, en realidad estos libros habían sido escritos por ancianos y por una señora que escribe libros. Dios le dio la sabiduría y las habilidades de escribir. Y cuando llegamos nosotros, eh, em- a alguien le nació en el corazón y nosotros les pedimos si podemos traducir los libros. Y hay una editora muy buena en El Salvador y ellos son los que nos han traducido todos los libros. Entonces tenemos Feminidad Bíblica, Tu cuerpo importa, Sexualidad redimida y el último es Las palabras de una mujer. Entonces tenemos recursos que usamos para el discipulado. Son discipulados más que todo. Son excelentes. Después voy a poner un link abajo para que ustedes de grupo puedan conocer más de esos libros y tal vez podemos ver cómo tenerles accesibles aquí en Costa Rica. Sí. Claro que sí. Nosotros hemos enviado libros a muchos países de Latinoamérica, entonces si podemos, podemos enviarlos a Costa Rica con mucho gusto también. Gracias, Nati. Bueno, este mes en Mujeres de la Palabra hemos estado hablando de cómo perseverar en la prueba con gozo
y con esperanza. Y vimos Santiago 2, donde dice, considere, ese partismo no es sentirse gozoso, es considerar de sumo gozo cuando está sufriendo varias pruebas, sabiendo que esas pruebas va a producir perseverancia y también que nos va a madurar, nos va a hacer más como Cristo. También hemos visto Filipenses 4:4, que dice, alégrense en siempre. Y Pablo se lo repitió como hacer más empática, alégrense. Y no sé, pero esta me cuesta demasiado. Más bien lo que me sale natural de mí normalmente es el opuesto. Viene una prueba, viene algo a quitar mi paz alrededor y lo que sale de mí son mis emociones negativas hacia la prueba, si sea ansiedad, si sea temor, si sea enojo. Y mi deseo es poder vivir lo que aquí nos anima Pablo y Santiago a hacer, enfrentar esas pruebas con gozo, con esperanza. No sé, tu experiencia, Nati, ¿cómo has sentido vos cuando vienen esas pruebas a la vida? Sí, yo creo que pensando en las pruebas, yo, para ser honesta, yo no creo que yo puedo decir que he tenido gozo durante las pruebas. Espero llegar a tenerlo, pero eh, sí me cuesta tener gozo. Mi reacción, igual que vos, Rebe, es mi carne primero y preocuparme o tener miedo o ansiedad. Pero hay algo que sí me ha ayudado mucho para las pruebas y es estar preparada para ellas, porque yo verdaderamente creo, la pregunta no es si voy a pasar por pruebas, es cuándo voy a pasar por estas pruebas. Entonces sí creo que es muy importante estar preparadas para estas pruebas. Mm. Qué excelente punto, porque si las pruebas son una garantía, eso significa que en lugar de vivir como que no van a venir, necesitamos vivir preparándonos. Me hace pensar en la nación de Israel. Estoy leyendo por toda la Biblia en este momento, entonces estoy en el Antiguo Testamento, en el peor momento de Israel. Israel ha olvidado de Dios, está adorando a ídolos y lo que veo modelando la nación de Israel es que cuando las cosas eran bien, cuando tenían paz por todo lado, ellos olvidaron de Dios. Más bien buscaron a ídolos, que ídolos siempre gratifica el carne. Y tristemente, yo creo que muchas veces somos igual, que cuando las cosas van bien, disfrutamos del paz, olvidamos de Dios, las cosas son fáciles, no lo necesitamos. Y ya viene la prueba y colapsamos. Y lo que dice es correcto, necesitamos prepararnos por la prueba y fortalecer nuestra relación con Dios y encontrar nuestro gozo en Él cuando hay paz, cuando no hay prueba, cuando las cosas van bien. Entonces, ¿cómo ha visto, cómo nos aconseja hacer esto? ¿Cómo hace esto en su propia vida? Sí, yo creo que una de las cosas que a mí más me ha ayudado y me ayuda es mi relación con Cristo. Entonces, por ejemplo, eh, entre más lo conozco y más confío y más leo y paso tiempo con Él, voy a responder mejor ante cualquier circunstancia, como dijiste, sea una prueba, dificultad, o sea un reto, o sea una palabra que alguien me dijo. Entre más mi relación está fuerte en Él, mejor voy a responder o más agradable mi respuesta va a ser. Entonces yo creo que pasar tiempo con Él a diario en su palabra, leyendo, meditando, estudiando, orando, pasando tiempo reflexionando en lo que he leído, eso me va a fortalecer y me va a ayudar a responder a cualquier circunstancia, en este momento hablando de las pruebas. Anoche hablemos de que los dos estamos enseñando Filipenses y anoche vos enseñaste Filipenses 4:7. Yo tengo planes a enseñar versículo 6 de capítulo 4 la próxima semana aquí en Mujeres de la Palabra. Y este pasaje nos manda no estar ansiosos por nada. Y pues si la ansiedad sale de nosotros en una manera natural, sin pedir, sin buscar, es
súper confrontativa que Pablo nos manda no estar ansiosos para nada. Pero es precioso que nos da otra opción. No dice, no sean ansiosas, pero nos ofrece otra manera y dice, lleva estas cosas a Dios con oración, petición y acción de gracia. ¿Cómo describe esas tres cosas? ¿Cómo se ve? Oración, petición, acción de gracia. ¿Cómo esta puede ayudarnos a preparar por la prueba y pasar por la prueba? Sí, qué bueno. En realidad, a mí otra de las cosas que me ha ayudado es tal vez recordar estas verdades. Yo creo que lo bueno de la ansiedad es que me lleva a Cristo. Entonces, cualquier cosa que me haga necesitar a Cristo va a ser bueno. Entonces, si esa ansiedad y ese miedo o cualquier sentimiento que tengamos nos lleva a Cristo, es una bendición. Pero ahora en oración, decirle, Señor, tengo miedo, estoy ansiosa, estoy controlando. Uno de mis ídolos es controlar. Entonces, Señor, me arrepiento y cómo cuesta pasar por esto, pero lo que me encanta es después, Pablo dice que pensemos en todo lo que es bueno y agradable y perfecto, y lo que a mí me ha ayudado y preparado es pensar en las verdades que he sacado del tiempo que he tenido en Cristo. Entonces, mi tiempo con Cristo me ha llegado a pensar en verdades que me ayudan por la prueba. Por ejemplo, Dios está conmigo. Dios nunca me dejará. Dios está actuando por mi bien siendo tal vez pasar por la prueba, porque me voy a parecer más a Él. No el bien que yo tengo en mi mente, pero el bien que Dios quiere para mí. Él está actuando por mi bien y por su gloria, y Él me ama. Cuando yo voy a Él en oración y recuerdo las verdades que ya están en mi corazón porque lo conozco y porque estoy pasando tiempo con Él, esto me ayuda y me fortalece a pasar por la prueba y me ayuda a recordar quién es Él y que Él está conmigo durante ese momento y que Él me ama y que Él nunca me dejará. Y esto es lo que me fortalece durante un momento difícil, sus verdades que están en su escritura y el recordar quién es Él y qué ha hecho por mí y por nosotros. Es interesante que todo lo que acabo de decir, que son verdades como Dios, sobre Dios y sobre de nuestra situación, van totalmente en contra a lo que nuestras emociones nos dice en medio de la prueba, y algo que frecuentemente somos muy pasivas y dejamos nuestras emociones a guiarnos. Y lo que Pablo nos manda a hacer es ser activas en llevar estas cosas al Señor, y qué precioso que tenemos libre acceso al trono de Dios a decirles, Dios, me siento así, así, así. Pensamos en David. David nos modela una honestidad con Dios, expresando su agonía a Dios, expresando sus emociones, y como cristianas, por la sangre de Cristo, tenemos este libre acceso. Pero yo creo que frecuentemente yo, por lo menos, yo dejo mis emociones hablarme. Really, Dios no está contigo en esto. Really, tal vez lo que Dios quiere no es realmente para tu bien. Really, tal vez Dios va a escoger algo para ti que usted no va a poder soportar. Y un montón de mentiras. Y a llevar estas cosas al Señor me permite a hablar la verdad, esas cosas. Y es como cuando Pablo dice quitar y poner. Que quitar esto, todo esto viene de mi carne. Y poner la verdad, pensar la verdad. Y es totalmente cierto. Inmediatamente después, en versículo 8, después de que tenemos esta paz por dejar las cosas, ya nos toca a nosotros seguir meditando y pensando en todo lo que es verdadero, todo lo que es correcto. Algo que vos mencionaste a mí es el rol de memorizar la escritura en ayudarte a hacer esto. Esa es la práctica de memorizar escritura, es algo que
porque yo nací en una familia cristiana cuando tenía como tipo 9 años. Mis papás me pusieron memorizar, pero memoricé grandes partes de la escritura y estoy tan agradecida. Conocí al Señor con 17 años y después dejé mucho a memorizar. Y más bien en enero el Señor puso en mi corazón la convicción, Rebe, usted tiene que estar guardando la palabra en su corazón. Y parece el mismo para vos. ¿Qué te está aprendiendo? ¿Cómo está ayudándote a memorizar? Sí, me pasó lo mismo que hace mucho yo sentía que debería de memorizar, pero lo dejaba para último o no le daba la prioridad que necesitaba. Yo creo que esto es desobediencia de mi parte, pero algo bueno de esta pandemia es que, y ahora más adelante puedo darles un ejemplo de cuáles temores se expusieron de mi corazón durante la pandemia, pero durante este temor, lo mismo que estabas hablando, venían mentiras a mi vida y yo dije, tengo que empezar a memorizar la escritura para que cuando vengan esas mentiras yo pueda combatirlas con la verdad, con la palabra de Dios. Entonces, en realidad, quiero tener su palabra en mi corazón, en mi mente, y también es una espada que nos va a ayudar a pelear y a combatir las mentiras que tanto nos acechan y nos pasan por la mente. Ujú. Entonces, por ejemplo, en esta pandemia he memorizado el Salmo 27 y siempre me levantaba diciendo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Y este salmo, por tenerlo en mi corazón, fue vivo durante tiempos de miedo, de incertidumbre. La palabra fue viva en mí y pude combatir estas mentiras de miedo, de ansiedad, de incertidumbre con la palabra de Dios. Y fue porque yo estaba memorizando su palabra. Para mí ha sido muy diferente leerla que para memorizarla la tengo que estar pensando todo el día. Entonces, tener la palabra de Dios en mi cabeza todo el día, Ujú. algo produjo en mí que es de verdad poderosa y eficaz y produjo fruto maravilloso que jamás pensé que lo haría. Entonces, yo sí he visto cambio y he visto que pasar por las pruebas con la escritura en la mente, en el corazón, es muy diferente. Es maravilloso poder hacer esto. Hay muchas maneras de hacer esto. Yo sé que tal vez hay mujeres escuchando que dicen, yo no puedo, es algo que yo no puedo hacer. Yo estoy convencida que todas pueden. Y algo que acabo de decir, Nati, es importante recordar que el proceso de memorizar demanda meditar. Entonces, es algo que uno tiene que estar constantemente pensando. Y esta tiene el poder de confrontar mis emociones o mis reacciones, porque si yo tengo la palabra constantemente en mi mente, porque estoy tratando a memorizarla, es más presente para confrontar lo que es incorrecto en mi corazón y en mi mente. Más bien me confronto mucho porque dije que en enero yo sentí fuertemente, tengo que estar memorizando y he estado muy inconsistente en hacerlo. Mi meta era ir en Santiago, que estoy enseñando Santiago a las mujeres de nuestra iglesia y he memorizado partes solamente por el proceso de estudiar el pasaje, de enseñarla, pero no en la manera consistente que vos estás mencionando, Nati, de estar meditándola. Ponerla en tarjetitas. Para ustedes que no saben, ponerla en tarjetita, escribirla, pegarla donde está más ocupada durante el día, ponerle en el bolsito de su pantalón, siempre lista. Una mujer una vez me dijo, no, ponerla en su celular y estar escuchándote misma decirla durante el día. Yo duermo a veces meditando en escritura, entonces se duerme pensando, si solamente 5 palabras, memoriza 5 palabras al día, va acumulando, ¿cierto? Sí, a mí en realidad eso de las tarjetitas, así es como yo lo hago y hago un versículo por día. A veces hago un versículo cada 2 días, porque a veces al final del día no lo logré memorizar, pero eh, un versículo tal vez cada 2 o 3 días. Y yo me he dado cuenta que si yo empiezo a memorizar y a meditar mientras doblo ropa o mientras estoy cocinando o limpiando la casa, o a veces
me he dado cuenta que mi mente estaba llena de cosas que no eran verdad o pensamientos tal vez no agradables a Dios y llenarlos, meter la escritura en mis pensamientos mientras hago la rutina, es algo que ha traído vida a mí. Es mientras, yo no me siento y me lo memorizo, yo lo trato de tener en mi mente mientras estoy haciendo los quehaceres y eso es lo que me ha ayudado bastante a hasta cómo responder a una prueba. Si viene mi hija con un tono de voz que tal vez es un poco no agradable, si yo estaba meditando en la palabra, yo voy a responderle mucho mejor a ella que si simplemente le digo, le respondo igual o una palabra cortante. Entonces me ha ayudado en hasta las circunstancias más pequeñas. Sí, esta me motiva. Gracias. Nati, ¿qué más? Otra cosa que usted vea esencial en prepararnos por la prueba. Sí, tal vez yo diría que la comunidad de creyentes, mis hermanos, mis hermanas me han ayudado mucho. Yo creo que yo no fui hecha para vivir sola. En realidad creo que ningún creyente fue hecho para vivir solo. Yo creo que Dios mandó al cuerpo de Cristo, a los hermanos, hermanas, a la comunidad de creyentes, la iglesia, para ayudarnos, para amonestarnos, para exhortarnos, para amarnos, para ayudarnos cuando estamos pasando por momentos difíciles. Entonces, yo he tenido que decir, ser vulnerable, abrir mi corazón y decir, estoy luchando con miedo, me falta fe, tengo incredulidad, puedes orar por mí. Y esas hermanas oran por mí y me animan y yo sé que hay alguien que yo puedo abrir mi corazón, ser honesta con mis luchas y sé que hay alguien que va a orar por mí, me va a exhortar si ven que estoy tal vez tomando un mal paso, una mala decisión o me van a animar. Así que para mí, el saber que hay otras personas que me conocen verdaderamente y me aman y oran por mí me ha ayudado muchísimo. No creo que hubiera podido pasar por momentos difíciles a no ser por otros hermanos en la fe. Estoy totalmente de acuerdo y yo sé que este de ser vulnerable es difícil, pero si la Biblia nos manda a cargar las cargas de cada uno, si la Biblia hasta nos manda a someternos uno a los otros, a edificar y a perdonar y a amar, si dice que el mundo va a saber de amor de Cristo por medio de su iglesia, significa que necesitamos vivir en relación. Y quiero decir algo a todo el grupo y recordarles, estos estudios bíblicos que ponemos en esta página de Mujeres de la Palabra, todas las páginas increíbles como Aviva Nuestros Corazones, cualquier cita que usted se encuentra edificante, no son sustitutos por la iglesia ni por sus hermanas en Cristo. Más bien, prefiero que nunca escucha ninguna enseñanza aquí y en lugar físicamente estar en estudios con sus hermanas en Cristo. Eso es algo extra, porque necesitamos unos del otro y es algo vital. Yo sé que me ha costado a veces estar vulnerable. Uno quiere protegerse y el Señor más bien usa esta humildad de estar vulnerable, de ayudarnos realmente a luchar con nuestros pecados. Mucho más fácil ignorar mis pecados si no los confieso a nadie. Pero cuando estoy honesta con mis hermanas en Cristo, recibo gracias, pero también apoyo por cambiar. Y les animo, todos los que están escuchando, si no tienen un grupo de mujeres donde está recibiendo este apoyo, buscar ese grupo física que está en una iglesia. Bueno, yo me encantaría escuchar, Nati, de vos, una experiencia personal que has experimentado durante esta pandemia, que es interesante. Vos estás allá en Estados, nosotros estamos aquí en Costa Rica, más bien ha sido mucho más liviano todo esto aquí en Costa Rica, mientras en Estados ha sido bastante duro esta pandemia y ha cambiado tu vida personal y me gustaría saber cómo ha usado el Señor este tiempo en tu vida. Sí, la verdad,
puedo dar muchos ejemplos de lo que mi corazón ha sido expuesto, porque yo creo que la prueba expone lo que hay en el corazón, pero voy a enfocarme en un ejemplo que eh, Dios expuso en mi corazón, y es cuando todo esto empezó, como en marzo. Tal vez yo no tenía tanta información como ahora, pero yo sí tuve mucho miedo porque mi hija Emma, ella es asmática y alérgica, tiene un sistema inmune tal vez un poco más débil que lo normal. Entonces mi corazón se llenó de miedo y de temor, y mi mente se fue a pensar en todo lo que le iba a pasar a ella. Eh, y en realidad yo no estaba confiando en Cristo y empecé a controlar. Por ejemplo, dejen los zapatos afuera, limpiar la comida que traemos, quitarse la ropa, lavarse las manos, que todo esto está bien. Hay que seguir las reglas, pero yo lo estaba haciendo por mi miedo a que Emma, mi hija, se enfermara. Entonces, esto expuso el miedo y la falta de confianza que tengo en Cristo, y pedí perdón, me arrepentí cuando Dios me mostró este pecado y mi esposo me ayudó a verlo. Necesitamos a veces personas que nos ayuden a ver nuestro pecado. Él me dijo, creo que estás viviendo en miedo, así que le pedí perdón a Cristo, le pedí a 2 hermanas que les conté la situación y les dije que orara por mí, por mi falta de fe y para que puedo confiar en Él. Siempre siguiendo las reglas, pero en paz. Dejen todas sus ansiedades en Cristo y Él les dará la paz. Pero esto me ayudó a simplemente pensar en este versículo en Filipenses que está Bebe enseñando, pero no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Yo estaba inquieta y no estaba confiando en Dios, y lo que hice fue ir a Él en oración y le dije, tengo miedo, Padre, tengo temor por mi hija, eh, y quiero esa paz. Y Dios me recordó las verdades que yo había dicho. Dios me recordó, yo estoy en control. Dios está en control de toda la situación. Puedo hacer mi parte, puedo estar limpiando, o puedo estar pidiendo lavarnos las manos, pero confiando sin temor que Dios está en control, que Dios está actuando por mi bien, por el bien de Emma, para su gloria, que Dios no nos va a dejar, que Dios nos ama, Dios ama a Emma, pase lo que pase, Dios la ama. Y yo, lo que me trajo paz durante este tiempo fue estas verdades, que me parece increíble, Pablo, que después habla de pensar en todo lo verdadero. Cuando yo empecé a pensar en todo lo verdadero que se encuentra en su palabra, esto fue lo que trajo paz durante la ansiedad y el temor que yo tuve cuando empezó toda esta pandemia. Y no es que ya lo haya superado, es que cada día tengo que recordarme estas verdades. Y por eso empecé a memorizar escritura, porque me encontré que mi mente hasta le hizo el funeral a Emma. Mi mente se fue hasta ese punto. Adelante, muy adelante, sí. Y yo dije, Señor, y mis emociones estaban teniendo control de mí en vez de la palabra de Cristo. Entonces, este versículo se hizo real al yo recordar sus verdades. Me dio paz, la verdad, la escritura en mi vida, otras hermanas orando por mí. Y a la vez memorizando escritura para pasar por este tiempo, no sé si de prueba, pero sí difícil, y sí de exponer pecado de mi corazón, ídolos y comodidades que tal vez no estaba confiando en Él, sino en un ambiente seguro. Pero creo que esto es algo que puedo decir que Dios ya me ha dado esa paz, pero sí necesito seguir recordando porque se me olvida. Me encanta tu historia porque algo que me encanta es que todo lo que hablemos, vos has estado practicando. Y estas prácticas que
como dijiste, son diarios, uno no es perfecto. Esa razón que dice que las pruebas producen perseverancia para que no faltamos nada, es que faltamos muchísimo y necesitamos perseverancia y necesitamos estar purificados como este calor que separa la basura del oro. Entonces, este proceso, vos has sido fiel a practicar estar en la palabra, memorizar la palabra, la oración, la comunidad de creyentes, estar dispuesto en humildad de tener su pecado confrontado. Y todas estas cosas te está llevando por esta prueba y yo creo que cuando Santiago dice considere de sumo gozo es esto, proyectar, wow, Señor, gracias, está usando todo esto para mi bien. Yo veo en las maneras que estoy creciendo en ti por medio de esto y me encanta como tu historia es testimonio de esto y puede animar a mí y a todos que están escuchando a poner estas cosas en práctica en medio de la prueba. Obviamente caemos, pecamos, luchamos. Eso es algo que nosotros hablamos ya hace años. Tenemos una preciosa práctica aquí en Costa Rica sobre la gracia de Dios y nuestra necesidad de caminar en esta gracia y extender esta gracia a otras personas. Y tal vez para cerrar, ¿cómo se ve la gracia de Cristo en los momentos en que me veo respondiendo más a una situación desde mis emociones y carne en vez del Espíritu? ¿Qué esperanza nos da la realidad de la gracia de Cristo, aunque fallamos? Sí, aunque no la merezco y no la merecemos, qué grande es su gracia. Yo todavía no alcanzo ni a comprenderla, pero cuando cuando Dios me mostró ese pecado de incredulidad y que no estoy confiando en Él, que tengo miedo, que estoy controlando, que estoy actuando en mi carne, en Romanos creo que 2 dice que su amabilidad nos lleva al arrepentimiento. Y hasta necesito su gracia para arrepentirme. Su gracia me apuntó a mi pecado y su gracia me llevó a arrepentirme y su gracia restauró mi relación con Cristo y es por su gracia que vivo como su hija. Es decir, sin gracia, yo creo que yo no ni siquiera conocería cuál es mi condición. Su gracia me muestra mi condición, que soy pecadora y que actúo en la carne y que diario necesito recordar todo esto. Y su gracia me apunta a qué grande mi Salvador. Entre más veo mi condición de pecadora, más grande necesito un Salvador y más me lleva a la cruz y me lleva a adorar y me lleva a decir, ay Señor, gracias por perdonarme, por mostrarme mi condición de pecadora y gracias por restaurarme y gracias que me has adoptado como tu hija. No soy huérfana, tengo un padre que me ama y que me va a ayudar a pasar por esto y me va a ayudar a siempre volver a tener una relación con él de hija. Cuando nosotros quedamos en blanco con el mandato de Pablo, sean alégrense siempre en el Señor. Lo que acabo de decir, vos, necesitamos llegar a mente. Tenemos tanto razón por alegrarnos en el Señor solamente por el hecho de su gracia que nos levantó de los muertos, nos dio vida en Cristo y ya nos sostiene durante este tiempo en esta tierra, donde seguimos luchando con nuestra carne, donde tenemos pruebas, donde tenemos cuerpos débiles y su gracia nos sostiene, nos empodera, nos perdona hasta el día que estamos finalmente con el Señor. Me ha ayudado mucho durante este tiempo recordar que de nuestra ciudadanía con Cristo en los cielos, que tenemos una esperanza eterna y eso también es su gracia.
poner nuestros deseos, nuestros anhelos en las cosas que están arriba. Bueno, me encantaría si estaba en tu cocina con una taza de café con vos. Sería chidísimo. Pero hasta que si estaba en Costa Rica no sería posible. Entonces, realmente no somos tan lejos y todos los que están escuchando con nosotros, espero que se siente parte de la conversación. Les invito a participar con comentarios si quieren, con peticiones de oración, con maneras en que también está aprendiendo a perseverar en la prueba. También voy a pegar abajo los nombres y la información de los libros de Ministerio ESER. Pero Nati, mi hermana, muchísimas gracias por pasar este tiempo conmigo y por animarme. Gracias, gracias a ti también por esta oportunidad que me diste. Y esperamos que en el Señor muy pronto, yo sé que nuestras vidas van a volver a la normalidad. Y la esperanza es cuando vuelve a la normalidad, cuando este virus no es un riesgo diariamente para el mundo, no olvidamos de todo lo que estamos aprendiendo en la tormenta. Entonces, Sí. bueno, mis hermanas, nos vemos muy pronto en otro video y gracias por estar aquí con nosotros. Chao.